las principales potencias del béisbol miden fuerzas en cuanto a cuál potencia tiene la supremacía en cuanto al béisbol. Allí van la mayoría de ellos, entre ellos los Estados Unidos, países como México también, Puerto Rico, Cuba, Holanda, Japón, República Dominicana, entre otros. En el Clásico Mundial del 2013, la República Dominicana obtuvo el campeonato. Este grupo de hombres que formaron el equipo se esforzaron, practicaron, compitieron, jugaron y ganaron. Ellos obtuvieron la victoria. Escuché a muchos dominicanos decir: ganamos, ganamos, ganamos. ¿En realidad fueron todos los dominicanos a jugar pelota? ¿En realidad fuimos usted y yo allá a jugar pelota? No fuimos. Muchos de nosotros vimos algunos juegos por televisión, otros quizás escucharon por la radio, pero ninguno fuimos al play ni siquiera a verlos, cuánto más jugar. Pero la victoria que obtuvo este grupo de hombres, debido a que ellos estaban representando nuestra bandera tricolor, fue una victoria que la hicieron en nombre de todos. Por tanto, podemos decir: ganamos. La victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros fue a la cruz en ese momento de manera física ni de manera personal. Fue el Señor Jesucristo quien llevó las cargas de todos nosotros y murió por nosotros. Por eso es que cada uno de los creyentes podemos decir que tenemos la victoria en Cristo. En esta noche quiero llevarles al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 hasta el 11, y allí nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, fue por nosotros a la cruz, y por medio de su sufrimiento nos trajo a nosotros esperanza de también nosotros poder vencer sobre el pecado. Vamos a ver también que el Señor nos da poder, el poder necesario para poder vencer el pecado. Primera de Pedro es una carta que el apóstol Pedro le escribió allí a los hermanos en la dispersión, hermanos que estaban sufriendo por la causa de Cristo, y él quiere animarles por medio de esta carta, por medio de decirles a ellos que Cristo sufrió, Cristo padeció para que nosotros pudiéramos tener victoria sobre la carne y sobre el pecado. Y allí esa carta serviría de consuelo, lo mismo que para nosotros en esta noche. Vamos a estudiar en esta noche, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 hasta el 11, bajo el título: Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, y por eso puede ayudarnos a vencer en nuestras luchas contra el pecado. Porque Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, sobre el pecado, puede ayudarnos también a nosotros. Puede ayudarnos a nosotros a obtener la victoria sobre el pecado. Y en primer lugar vamos a ver allí en los versículos 1 hasta el 6, porque Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, tenemos que servir, tenemos que seguir su ejemplo de padecimiento para vencer. Vamos a ver en los versículos 1 hasta el 6 del capítulo 4, porque Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, tenemos que seguir su ejemplo para nosotros vencer. Leemos allí en 1 de Pedro capítulo 4. Quiero guiarles allá, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó
con el pecado. Aquí el apóstol Pedro nos dice, puesto que Cristo, de la manera que él viene contando cómo Cristo padeció en la cruz del Calvario, y aquí hace referencia no directamente a los padecimientos de Cristo en la carne, sino aquel momento cuando Cristo estaba padeciendo por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, llevando nuestros pecados sobre el madero. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, hay muchas religiones y personas por años que han enseñado erróneamente que Cristo no padeció en carne, que solamente fue un reflejo de Cristo con espíritu. Pero aquí el apóstol Pedro nos asegura y nos dice la palabra de Dios que Cristo padeció en la carne. Y puesto que Cristo padeció por vosotros, por nosotros en la carne, entonces nosotros debemos de armarnos del mismo sentir, del mismo pensamiento de Cristo, pues quien padeció por nosotros en la carne terminó con el pecado. Nosotros los creyentes debemos de armarnos como si fuéramos para la guerra, con el pensamiento de que en esta carne tenemos que sufrir. Pero como dice nuestro primer punto, porque Cristo tuvo la victoria sobre la carne, tenemos nosotros que seguir su ejemplo de padecimiento para poder vencer el pecado. Cristo, al término del versículo 1 del capítulo 4 de primera de Pedro, dice la palabra de Dios que terminó con el pecado. Esto es una victoria para nosotros también. Cuando Cristo terminó con el pecado, nosotros también terminamos con el pecado. Ese pecado que a través de la historia venía arrastrando la humanidad sin ningún tipo de perdón, sin ningún tipo de solución completa. En Cristo ese pecado es terminado. No tenemos ninguna relación judicial con ese pecado. Ya judicialmente no tenemos que pagar por ese pecado eterno. Ya eternamente no vamos a pagar por el pecado, porque Cristo terminó con el pecado. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pedro nos dice, porque Cristo padeció por nosotros, haciendo referencia ya a la cruz, debemos nosotros también de armarnos del mismo pensamiento de padecimiento. Y a medida que avancemos aquí en el estudio, vamos a ver qué significan estas palabras acerca del apóstol Pedro, que dice el apóstol Pedro de que nosotros debemos también de padecer en la carne. En el punto 1a podemos ver que Cristo, cuando murió en la cruz, padeció en la carne y obtuvo la victoria sobre el pecado. Si usted nota allí el capítulo 3 de Pedro, el versículo 18, vemos claramente la referencia a la cruz. Dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Padeció una sola vez. ¿Y cuando Cristo padeció una sola vez? En la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Cristo, cuando murió en la cruz, padeció en la carne y obtuvo la victoria sobre el pecado. Por eso, nuestro punto número 1, porque Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, tenemos nosotros que seguir su ejemplo para también tener la victoria sobre la carne. Vemos también en los versículos 2 al 4 de 1 de Pedro capítulo 4, donde estamos estudiando, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El Señor Jesucristo nos manda aquí a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: basta ya el tiempo presente, el tiempo que resta, este tiempo que nos queda a nosotros aquí en la tierra como creyentes antes de ir al cielo.
antes de ser arrebatados por el Señor, el apóstol Pedro nos dice: baste ya el tiempo presente para vivir en la carne. Si Cristo tuvo la victoria sobre el pecado al morir en la cruz, y al Cristo salvarnos, damos también la victoria juntamente con Él, y a nosotros desprendernos completamente y no tener ninguna relación ya judicial con el pecado, entonces el apóstol Pedro nos dice: baste ya el tiempo presente para vivir en la carne. ¿Y cómo puede vivir una persona en la carne? Nosotros anteriormente, antes de venir a Cristo, vivíamos en la carne. Vivíamos en todo este listado de concupiscencias que nos dice aquí el apóstol Pedro. Dice: ya baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Aquí vemos un resumen de apetitos de la carne. ¿Qué es una lascivia? Una sensualidad, una desvergüenza que se comete en la carne: insolencia, no tener control sobre las actividades y conductas morales. Así andábamos nosotros, y el apóstol Pedro dice: basta ya de lascivias, basta ya de concupiscencias, de lujuria, de codicias, de deseos desenfrenados y sin control en cuanto a lo sexual. El apóstol Pedro aquí nos llama: basta ya de esas cosas. Cuando el apóstol Pablo se refiere a estas actividades, el apóstol Pablo dice: esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados. Esto éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y somos victoriosos sobre la carne por la victoria que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. Somos victoriosos, hermanos, porque Cristo tuvo la victoria en la carne. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo, hermanos? Del ejemplo del sufrimiento de Cristo en la carne. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Cristo para obtener la victoria sobre la carne. Cuando Cristo murió en la cruz, padeció en la carne y obtuvo la victoria sobre el pecado, pero también una vida victoriosa sobre el pecado en Cristo Jesús. A eso Dios nos ha llamado. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que estemos alejados de toda clase de inmundicia y de concupiscencias de la carne. Aquí menciona otra lista: orgías, disipación y abominables idolatría. Todo ese tipo de desenfreno moral, religioso. Dios nos dice: basta ya de eso. El cristiano no está llamado a seguir los apetitos de la carne. El cristiano está llamado a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Queremos nosotros vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús? Entonces tenemos que armarnos del mismo pensamiento que tenía Cristo Jesús, quien padeció por nosotros en la carne. Tenemos nosotros que saber que vamos a ser, como vamos a ver más adelante, vamos a ver atacados, vamos a ser difamados por no seguir el desenfreno que siguen los incrédulos. Y esto lo vemos allí en los versículos 5 y 6 de 1 de Pedro 4, donde estamos estudiando. Dice la palabra del Señor: a estos, versículos 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando los pecadores, cuando los que no han aceptado a Cristo, sean nuestros vecinos, hermanos de la carne, que todavía no han conocido a Cristo, ven que nosotros no seguimos ese mismo desenfreno de disolución, empiezan quizás a atacarnos de manera en relajo, pero lo dicen de verdad. A ellos les parece extraño cómo nosotros nos podamos obtener contentos, gozosos y felices sin tener que acudir a toda esa clase de desenfreno moral. El hombre sin Cristo vive envuelto en toda esa clase de desenfrenos morales para poder ser felices. Nosotros somos felices y victoriosos en Cristo sin tener que acudir a ese tipo de actividades, ni desenfreno moral ni desenfreno religioso. Porque Cristo obtuvo la victoria, nosotros también podemos obtener la victoria sobre el sufrimiento y sobre la carne y sobre el pecado.
ellos parecen cosa extraña. ¿Y qué hacen entonces? Os ultrajan, nos difaman, nos relajan, nos critican. Pero nosotros, como decía el capítulo 1, como aprendimos en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11, nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos padeciendo por el nombre de Cristo, y aquellos que nos difaman, aquellos que nos critican por nosotros seguir y obedecer a Cristo, entonces para ellos es cosa extraña que nosotros no sigamos ese mismo desenfreno, porque nosotros seguimos el pensamiento de Cristo. Preferimos sufrir hasta la muerte antes de volver atrás y seguir ese mismo desenfreno de disolución. Porque Cristo tuvo la victoria sobre la carne, tenemos nosotros que seguir el ejemplo de Cristo para nosotros tener la victoria sobre el pecado. Vimos en el punto A del punto 1, Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, padeció en la carne, sufrió por nosotros, y entonces allí nosotros estamos representados en ese sufrimiento de Cristo. Pagó por nosotros. En la parte vimos que Dios, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos la victoria sobre el pecado, y por eso nos manda a armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Pero también, porque Cristo es victorioso sobre el pecado, nosotros también podemos ser victoriosos, porque Él es victorioso. Porque Él es victorioso. Ahora bien, en el versículo 5 vemos: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Todas esas personas que viven una vida religiosa desenfrenada, una vida en idolatría y una vida en la carne, dice la Biblia que está preparado para ellos el juicio de Dios. Ellos van a tener que dar cuenta, ellos van a ser llamados a cuenta. Ellos darán cuenta a Dios de todas las obras que han hecho. Ellos van a dar cuenta a Dios también por la difamación o por la injuria o por todo lo que hacen, por el ultraje que hacen a los creyentes que quieren vivir una vida santa para Dios. De manera que ellos no van a quedar impunes. Conocemos nosotros en nuestros tiempos como delincuentes, violadores, quedan impunes ante la justicia, pero no quedarán impunes ante la justicia de Dios. Ellos darán cuenta a Dios al que está preparado. Cristo está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que esto no traiga confusión aquí, que Cristo va a juzgar a los muertos. Todo aquel que no ha conocido a Cristo como su Salvador, que ya está muerto mientras estuvo vivo, se le presentó el Evangelio de Jesús. De manera que Cristo va a juzgar a los muertos también conforme al Evangelio que se le predicó. Aquí el apóstol Pedro está hablando de aquellos que una vez estuvieron vivos, pero que murieron y se fueron sin Cristo. Cristo va a juzgar a los vivos y también a los muertos, porque también se les ha predicado el Evangelio a los muertos. Allí lo vemos. El Evangelio les fue predicado a aquellas personas que hoy están muertos sin Cristo. Por tanto, no tienen excusa. No tienen excusa alguna. Van a ser juzgados, y si se fueron sin Cristo, les espera la condenación eterna. Aquí, en el versículo 7, el apóstol Pedro nos anuncia, tanto nosotros como los incrédulos, que ha llegado, que va a venir el fin de todas las cosas se acerca, el fin de nuestros sufrimientos en la carne, el fin de ser atacados, de ser injuriados y de ser ultrajados, pero también el fin de aquellos incrédulos que viven envueltos en los apetitos de la carne, en el desenfreno carnal que hemos descrito. El fin de ellos se acerca.
Pero hay un mandato para aquí, para nosotros los creyentes. ¿Qué debemos hacer? Velar y orar. Entre tanto que el Señor viene, debemos de velar y orar. Tenemos que ser sobrios con nuestra mente bien puesta. Nuestra mente bien puesta en Cristo Jesús. Debemos de velar y orar para no entrar en tentación. Dice la Biblia, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación, y nos manda también a ser sobrios. Si usted nota toda esa clase de pecados descritos en los versículos 3 y 4, vemos allí, especialmente en el versículo 3, que se trata acerca de desenfreno. Y miren a nosotros como nos dice, sed sobrios. Mientras ellos están en desenfreno, Dios nos manda a nosotros a ser sobrios, a estar conscientes. La palabra contrario a sobriedad es borracho. Todos nosotros vemos cuando un borracho anda con toda esa cantidad de alcohol que se ha tomado, no está en sí, está fuera de sí. A veces no sabe a dónde va, a veces está tirado en la calle, a veces no se acuerda de lo que ha hecho. Pero los creyentes somos personas sobrios y debemos estar velando y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro segundo punto vamos a ver que porque Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, el poder que nos da es suficiente para que nosotros podamos vencer. Porque Cristo obtuvo la victoria sobre la carne, el poder que nos da es suficiente para nosotros vencer también los pecados de la carne. Miren los versículos 7 hasta el 9. Volvemos a leer el 7. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Y ponga mucha atención en el versículo 10 en adelante. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado, el poder que Dios nos da para administrar, el poder que Dios nos da para tener ferviente amor, el poder que Dios nos da por medio de los dones espirituales, el poder que Dios nos da para poder hospedar sin murmurar, para poder hacer la obra de Dios, nos capacita a nosotros para también obtener la victoria sobre el pecado. Cristo nos da el poder. Cuando Cristo ofreció el poder a los discípulos, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder que Dios nos da nos capacita para vencer el pecado. Por tanto, Cristo nos ha hecho capaces, por medio de los dones espirituales, para llevar a cabo su obra hacia adelante. Pero necesitamos velar y orar para recibir ese poder de Dios. Debemos de mantenernos en oración, debemos de mantenernos con el mismo pensamiento de Cristo. Cristo tuvo la victoria sobre la carne, también puede ayudarnos a nosotros a vencer en nuestras luchas contra el pecado. Y vimos el punto número 1, porque Cristo tuvo la victoria sobre la carne, tenemos nosotros que seguir su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo, hermanos? Del mismo pensamiento. Tenemos que sufrir por el nombre de Cristo, debemos de aceptarlo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido
y por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Cristo tuvo la victoria sobre la carne, el poder que nos da es suficiente para obtener nosotros la victoria sobre el pecado. Por tanto, concluimos con este pensamiento. El pensamiento y los padecimientos de Cristo son nuestro mejor ejemplo para vencer la carne con el poder que Dios nos da. El pensamiento y los padecimientos de Cristo son nuestro mejor ejemplo para vencer la carne y el pecado con el poder que Dios nos da. Cristo, como hemos estudiado en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 hasta el 11, obtuvo la victoria sobre la carne, y aquí nosotros también fuimos victoriosos. Por eso ya no tenemos ninguna relación con el pecado. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque nuestro Señor es Cristo. El pensamiento y los padecimientos de Cristo son nuestro mejor ejemplo para vencer la carne con el poder que Dios nos da. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder que hemos recibido en Cristo Jesús. No importa, Dios, cuáles sean los ataques, no importa cuáles sean las tentaciones, no importa, Dios, lo que venga. Estamos confiados en la victoria que Cristo tuvo por nosotros en la cruz, y en él somos más que vencedores. Gracias una vez más, oh Dios, que esta palabra nos anime para nosotros, en medio del sufrimiento, en medio de los ataques de este mundo, podamos nosotros permanecer fieles y firmes con el poder que tú nos das. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.